Yo voy a continuar hablando un poco sobre ofrendas paralelas. Ya estoy casi concluyendo esta serie. Esta es una porción de la Biblia un poquito difícil, no solamente de leerla, sino también de poder predicar sobre ello, porque es bien terrible. La palabra de Dios muchas veces, hermanos, es bien fuerte. Y quiero leerla con usted. Dice: y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Yo quiero que usted y yo nos transportemos a esa fecha. Era el inicio de la iglesia del Señor. Era el inicio del avivamiento de la palabra, el crecimiento de la palabra, el crecimiento de la iglesia, el crecimiento de los hermanos en ese tiempo. Y hubo un tiempo, hubo un acontecimiento que la Biblia nos deja ver en Hechos capítulo 5, de una familia. Yo le decía hace unos días que la ofrenda es muy poderosa. ¿Cuántos creen que la ofrenda es poderosa? La ofrenda es tan poderosa que puede traer algo maravilloso que se llama vida. Pero también cada ofrenda que nosotros damos es juzgada de parte de Dios. Empecé a predicar sobre esto haciendo el paralelismo de dos hermanos que fueron enseñados por su padre que era importante el presentar delante de Dios una ofrenda. Pero no es solamente el hecho de presentar una ofrenda delante de Dios, sino que tenemos que saber cómo estamos, cómo está nuestro corazón y cómo vamos a presentar esa ofrenda delante de Dios. No podemos presentar una ofrenda como a nosotros se nos ocurra presentarla. Tenemos que presentarla como está en la Escritura. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, yo quiero que usted y yo veamos qué poderoso es, porque dice la palabra que, por ejemplo, hubo un hombre en la Escritura llamado Gedeón. Dice la Biblia que Gedeón, cuando estaba en Jueces capítulo número 6, Gedeón dice que él estaba escondiendo el trigo. En ese tiempo había una escasez. Israel había sido empobrecido en gran manera. Dice la palabra que Gedeón, hermanos amados, tenía miedo. Así dice la Biblia. Él era un hombre que el Señor le habla, se le presenta y le dice: valiente guerrero. Pero él nunca había ganado ni una sola batalla. Yo recuerdo cuando a mí me decían, a veces, y me decían cuando yo empezaba a servirle al Señor y venía alguien y me decía: pastor, me decía. Y yo, ¿y este? Y siervos de Dios venían conmigo y me decían: pastor. Y yo, mi anhelo era hacer ayuda, practicar y estar ayudando, pero no me imaginaba todavía lo que Dios tenía para mí. Pero ya desde ese tiempo empezaba el Señor a mostrar, a ministrar una identidad sobre mi persona. Y Gedeón estaba, le estoy hablando esto porque es bien importante que yo transmita algo. Fíjese que cuando Gedeón estaba ahí, el ángel le dice: valiente guerrero. Gedeón estaba frustrado, estaba miedoso, estaba empobrecido en gran manera, así dice la Biblia, porque los madianitas venían después de que Israel en el tiempo de que casi iba a cosechar, los madianitas barrían con todo lo que tenía Israel. Pero dice la Biblia que el Señor le habla y le dice a Gedeón: Gedeón, yo te voy a levantar y tú vas a ir a destruir a Madián porque se ha levantado contra mi pueblo. Y viene el Señor y le dice a Gedeón: ve
yo te mando ahora, y le dice, ve con esa tu fuerza. Y Gedeón en ese tiempo no tenía fuerza. Lo que estaba haciendo es que estaba escondiendo el trigo, estaba buscando sus propias necesidades. Él estaba viendo sobre su necesidad. Y frustrado, cuando viene el Señor y le dice, Gedeón, valiente guerrero, le dice, pero ¿cómo es eso? Si todo lo que nos han contado que le han hecho, que Dios ha hecho a nuestros padres, todo el respaldo que han tenido nuestros padres, y ahora ¿cómo estamos nosotros? Y entonces el Señor le dice que él es valiente guerrero, y él dice, pero si yo soy el menor de mis hermanos, y además soy de la familia más pobre, de la tribu de Manasés. Y entonces cuando vemos esto, el Señor le dice, el Señor le dice a Gedeón y lo ministra, pero viene Gedeón y le dice al Señor, aquí es donde viene la ofrenda, y le dice, dame un tiempecito, espérame un momento, voy a ir a preparar una ofrenda y te la voy a traer. Y mire, hermano, dice la palabra que el Señor, el ángel del Señor, se queda esperando a Gedeón. Y no fue a traer a la vuelta de la esquina $5 o $10 como usted y yo cuando venimos a ofrendar, o $100 o $1,000 o 10,000, como cuando usted ofrenda. No, sino que dice la palabra que él fue y preparó una ofrenda significativa en ese tiempo, que llevó su tiempo en traerla. Fue a traerla, y entonces cuando la va a traer, dice que la lleva, y cuando la lleva delante del Señor, del ángel de Jehová, que de hecho cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, yo en lo particular veo que es como Cristo en el Antiguo Testamento, una cristofanía. Y cuando veo yo esto, veo yo que viene el Señor y bendice esa ofrenda mandando el fuego. Manda un fuego. Y entonces cuando manda ese fuego, dice que Gedeón vio eso y todavía tuvo temor, ¿verdad? Trasladémonos y busquémoslo en Jueces capítulo número 6 para que usted y yo lo veamos, porque me interesa que usted vea esto. Jueces 6:21, gracias hermano. Dice que el Señor extendió la punta de la vara, tocó la carne, el pan sin levadura. Mire, había carne, pan sin levadura. Subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Al ver Gedeón que era el ángel del Señor, dijo, ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Y entonces viene una voz del Señor y le dice, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Entonces dice que Gedeón en ese lugar edificó un altar al Señor y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece en Ofra de los abiezeritas hasta el día de hoy. Mire, hermano, Jehová Shalom quiere decir Jehová mi paz. Entonces, ese altar, esa ofrenda, representa la paz que el Señor manifiesta o el Señor nos ministra cuando confirmamos que fuimos llamados de parte de Él para un propósito, para una función. Pero hubo una ofrenda, hubo un sacrificio, hubo un corazón dispuesto para dar algo para el Señor. Cuando Dios llama, cuando Dios, escuche esto, cuando Dios quiere bendecir, muchas veces te pide algo. En otras palabras, Dios te pide algo porque te quiere dar algo. Dame, hijo mío, tu corazón porque te quiere dar salvación. Dame, hijo mío, tus planes porque te quiere dar un llamamiento. Aleluya. Dame, hijo mío, tu vida. Y tú dices, Señor, pues estoy muy joven.
pues dásela. Ay, Señor, pero si estoy muy viejo, dásela. Dásela. Porque le das a Él tu vida y Él te va a dar vida eterna. Amén. Dale al Señor tu servicio. Una cosa decía mi madre y a mí no se me olvida. Mira, hijo, me decía, el Señor no se queda con nada. Todo lo que tú le das, lo vas a cosechar. Es la ley de la siembra y la cosecha. Aleluya. Entonces, este hombre Gedeón, hermanos, recibe la paz, recibe la administración de paz de parte del Señor y Dios le da tremendas victorias. Pero se tuvo que dar una ofrenda para poder ser ministrado con la paz de Dios. Y esa ofrenda trajo paz, ¿verdad? Ahora, remontémonos a esta actividad o a esto que ocurrió en Hechos capítulo número 5. Dice la Biblia que había un hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer. Vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Sabiéndolo también su mujer, trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Verdad? Y entonces Pedro le dijo, cuando Pedro recibió el dinero, la ofrenda, viene Pedro y le dice, Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del dinero? Fíjese que cuando yo veo esto, yo me doy cuenta que no es en sí que ellos se quedaron con parte del dinero, sino el problema fue que ellos no fueron sinceros, que ellos no fueron honestos. Cuando uno es honesto delante de Dios, cuando uno llega delante de Dios a cara descubierta, eso se llama confesión. Cuando uno reconoce sus problemas, cuando uno reconoce sus errores, cuando uno reconoce delante del Señor y le dice, Señor, yo necesito tu perdón. ¿Cuántos necesitan perdón de Dios? ¿Cuántos necesitan restauración de Dios? ¿Cuántos se reconocen necesitados delante de Dios? Amén. Cuando usted y yo venimos delante de Dios y presentamos nuestra ofrenda y le decimos, Señor, sé propicio, ten misericordia de mí. En ese momento el Señor ve nuestro corazón, ve nuestra sinceridad. Y cuando somos honestos y somos sinceros delante de Dios, el Señor es propicio y nos ayuda. Pero cuando nos creemos muy justos, o cuando creemos que estamos bien, cuando creemos que no nos, y cuando creemos que vamos a engañar a Dios, Dios no puede ser burlado. Amén. Al hombre podemos engañar, pero a Dios jamás lo podremos engañar. Dios sabe cómo estamos. Dios conoce cómo estamos. Amén. Todo lo oculto eventualmente saldrá a luz. Así dice la Biblia. Sea bueno o sea malo. Amén. O sea que si usted ha hecho cosas y no se las han reconocido, no se preocupe, en el cielo las saben las cosas que usted ha hecho, sean buenas o sean malas. Amén. Si su corazón está lleno de amargura, en el cielo saben que hay amargura. Pero si su corazón es dulce, en el cielo saben que hay dulzura en su corazón. Amén. Y por ende los frutos en el cielo están viendo eso y los frutos se van a ver y usted va a reflejar los frutos de parte de Dios. Aleluya. Amén. Pero necesitamos ser
sinceros delante de Dios, honestos delante de Dios. Este hombre se puso de acuerdo con su, eso es lo tremendo. Se pusieron de acuerdo para mentir. Tenemos que tener cuidado cuando nos ponemos de acuerdo, hermano. Tenemos que tener un acuerdo en ser correctos, ¿verdad? Llega el cobrador ahí a la casa y toca la puerta y la señora le dice al niño, dígale que no estoy. Y entonces viene el niñito, abre la puerta, dice mi mamá que no está. ¿Verdad? Tenemos que tener cuidado en esto porque son puertas abiertas. La mentira es una puerta abierta para el padre de la misma. ¿Sabe quién es el padre de la mentira, verdad? ¿Verdad? Cuando hay mentira, es como darle la puerta abierta, la luz verde al enemigo. Pedro vio y pudo discernir. Mire, el nivel de unción, el nivel de respaldo y autoridad que tenía este hombre de Dios fue tan tremendo que cuando le presentaron lo que habían dado, él pudo discernir que había mentira en esa ofrenda. Por eso Dios puede discernir cuando hay mentira en lo que cantas. Así es. Cuando hay mentira en lo que hablas y le ofreces a Él, ¿verdad? Y le dices, sí, Señor, ¿verdad? Levantas las manos y cantas como cantaba aquel himno de un hermano hace muchos años, lo ministraban. Heme aquí, yo iré, Señor. Y te mandan allá a cuidar el baño. No, ahí sí no quiero ir. Y Dios te está enviando, ¿verdad? Te está enviando. O tal vez te pasa lo que le pasan a aquellos dos que le dijeron, dijo el Señor, a uno le dijeron ve, y dice la Biblia que dijo que no quería ir, pero se arrepintió y después fue. Pero hubo otro que le dijeron ve y dijo sí voy, y no fue. Ese está peor, porque dijo que iba a ir y no fue, mintió y no fue. En cambio el otro, el que manifestó, dijo, no tengo ganas de ir, no. Pero dice que después su corazón fue tocado, se arrepintió y dijo, no, sí voy a ir, y fue, ¿verdad? ¿En cuál hubo sinceridad? ¿Verdad? En el que se arrepintió. Porque ese dijo, no. Entonces, hermano, si le vamos a dar algo al Señor, tenemos que tener cuidado qué es lo que ofrecemos. Amén. Muy bien. Mire, no vine regañón, solo vine a enseñarle la palabra. Mientras estaba sin venderse, le dice el apóstol, no te pertenecía y después de venida no estaba bajo tu poder. Claro. ¿Por qué pudiste concebir en tu corazón este asunto? No has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Cuando presentas una ofrenda que lleva mentira, no estás mintiendo a los hombres, estás mintiendo a Dios. Eso es terrible, hermano. Es como tomar el pan y el vino de la cena del Señor y no hacerlo juzgando correctamente, ¿verdad? Y cuando no se hace correctamente, cuando uno no se discierne, dice la palabra a la boca del apóstol Pablo, que por eso pueden haber enfermedades, debilidades y muerte física. Muchos duermen, dice, ¿verdad?
Entonces, qué importante es que nosotros seamos sinceros delante de Dios. Mire, yo estoy seguro que si estos hubieran llegado con el apóstol Pedro y le hubieran dicho: apóstol Pedro, vendimos la casa en tanta cantidad de dinero, pero nos queremos quedar con esto. El apóstol Pedro recibe esa ofrenda porque no lleva mentira. ¿Sabe cuál era el problema? Que ellos querían dar a lucirse que habían vendido la propiedad y para que vieran que ellos habían dado todo el precio de la propiedad. ¿Verdad? Ese era el problema, que ellos querían aparentar algo delante de los hombres, pero a Dios no lo pudieron burlar. Amén. Mire, dice la palabra que cuando esto sucede, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, dice. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Y los jóvenes, mire hermano, estaban los jóvenes ahí viendo, hermano. Esos jóvenes aprendieron una buena lección, hermano. Los jóvenes se levantaron y lo cubrieron y sacándolo le dieron sepultura, dice. Miren, ni hubo velorio, ni le avisaron a la familia. De una vez, calientito, lo metieron bajo tierra. Qué duro eso, hermano. Miren, es fuerte esto. Y ahí venía la esposa. Y después de como 3 horas entró su mujer, dice. No sabía nada de lo que había sucedido y le dan la oportunidad de poder expresar la verdad. Y Pedro le preguntó: dime, hija Zafira, ¿vendiste el terreno en tanta cantidad? Y ella le dijo: sí, ese fue el precio. Y entonces, hermanos, cuando eso se lo dice al apóstol Pedro, Pedro le dijo: ¿por qué te pusiste de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti al alma. Qué fuerte está esto, ¿verdad? Imagínense que aquí usted ya no se vuelve diácono, sino se vuelve enterrador. No, es que es fuerte esto, hermano, ¿verdad? Porque dice que cuando esto dice, dice la palabra aquí, que al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. ¿Sabe qué está pasando aquí? ¿Qué pasó aquí? Aquí hubo un corte. Un corte. Yo no sé si usted ha oído alguna vez cuando dice: ¿y qué le pasó al hermano? Fíjese que este hermano lo cortó el Señor, usted. ¿Verdad? Y hay muchos hijos de Dios que no se alinean a caminar bajo el Espíritu, que no son correctos en su caminar delante del Señor y viven su vida y creen que nunca van a poder obtener las consecuencias o a pagar las consecuencias de sus hechos, creyendo que engañando al hombre, pero no engañan a Dios. Y entonces el Señor eventualmente los corta. Los corta. ¿Ah? Yo sé de personas, hermano, que experimentaron sobrenaturalidad, milagros de Dios, pero con el tiempo dejaron de caminar correctamente y fueron cortados. Fueron cortados.
Tal vez es muy fuerte mencionar esto en púlpito, ¿verdad? Pero yo sé de personas que recibieron de Dios milagros, pero se alejaron de Dios y fueron cortados. Fueron cortados. Y he visto a través de los años personas que fueron cortadas. Y sabe una cosa, el mismo corte de Dios es misericordia para que no se pierdan más. Es lo que Pablo le dijo a los de Corinto, ¿verdad? Cuando había un fornicario. Y qué tremendo, hermano, porque dice que lo entregaron al enemigo. Y es algo similar a lo que ocurrió acá. Yo sé de un caso de una persona que recibió un milagro. Y más adelante tuvo problemas, él tenía problemas. Y se alejó y empezó a meterse en los baños públicos de las mujeres, a espiar mujeres, después de haber sido un cristiano. Y en una oportunidad la policía lo corrió y por huir se causó una hemorragia en uno de sus miembros. Y tuvo problemas de hemorragia y al intensivo y fue cortado. Un trato. Y hay muchas cosas que he visto a través de mi caminar en el Señor, que hay cosas que pueden venir eventualmente a aparecer. Por eso, hermano, si disfrutaste la gracia de Dios, no te alejes. Si disfrutaste la salvación de Dios, no te alejes de Dios. No te alejes del Señor. No te alejes de lo que Dios ha hecho. Aunque veas decepciones en este caminar en el Evangelio, nunca te decepcione el Evangelio, hermano. Vas a ver personas caer, pero tus ojos tienen que estar fijos en Cristo, el que nunca te va a fallar. El Cristo que nunca te falla. Cuando esta mujer se puso de acuerdo con su esposo y mintió, dice que ella, al instante que el apóstol Pedro le habla y le dice: ¿por qué pusiste a prueba el Espíritu del Señor? Al instante cayó, murió y los jóvenes la hallaron muerta. Mire, los jóvenes otra vez, para que aprendieran la lección. Y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. El corazón de ellos eran hijos de Dios porque eran de la iglesia. Eran hijos de Dios porque estaban en ese sentir, en ese mover. Sin embargo, no fueron sinceros, no fueron honestos, sino que mintieron, quisieron mentir a Dios. Y por eso ellos perdieron unas tremendas bendiciones y fueron cortados. Ahora, yo le estaba hablando a usted de la ofrenda paralela, porque paralela a la ofrenda de Ananías y Zafira, antes de ello vino una ofrenda que sí fue agradable delante de Dios, y fue la ofrenda de Bernabé. Diga Bernabé. Bernabé. Entonces, cuando uno ve la ofrenda de Ananías y Zafira, que tuvo mentira y consecuencias de esa mentira, uno puede ver también la ofrenda de Bernabé,
que está unos versículos antes, en un capítulo diferente, pero unos cuantos versículos antes a la ofrenda de Ananías y Zafira. Dice la Biblia, Hechos capítulo 4, versículo 36. Y José, un levita originario natural de Chipre, que también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Mire qué hizo él. Poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. ¿Qué pasa aquí? Esto ocurre en Hechos capítulo 4, en los últimos versículos. Viene José, llamado también Bernabé, hijo de consolación, vende el campo y deposita la ofrenda de lo que él vendió a los pies de los apóstoles. Ananías y Zafira vieron eso y vieron lo que Bernabé había hecho, y entonces, como Bernabé lo había hecho, ellos también dieron la ofrenda por competencia, pero no la dieron con honestidad, no la dieron con verdad. En cambio Bernabé sí la dio, sí la dio honestamente. Pero hoy no me voy a tardar mucho, ya voy casi terminando. Bernabé, cuando usted empieza a comparar las ofrendas, Bernabé o José, llamado también Bernabé, hijo de consolación, dio una ofrenda total. Si le vas a dar a Dios, hermano, dale con todo tu corazón. Y no estoy hablando de dinero, te estoy hablando de tu corazón. De tu corazón. Si te vas a definir en algo, defínete con todo tu corazón para Dios. Si vas venís, mira, yo te voy a decir algo. Mi abuelo era un hombre tremendo, hermano. Te estoy hablando de tremendo, de malo, ¿verdad? En algunas cosas. Pero Dios a mí me salvó, me restauró. Mi abuelo tuvo un montón de mujeres y tuvo como 40 hijos. Por eso es que cuando yo empecé a cortejar a mi esposa, no me querían los abuelos. Ellos dirían, y este va a salir igual que el abuelo. Y tenían razón. ¿Por qué? Porque no me conocían, porque todavía no había una restauración en mí. Mi padre, en una oportunidad, él hacía broma y él decía que él había sido sanado porque su papá era muy hogareño. Y entonces la gente le decía, no, pero ser hogareño es bueno. No, es que tenía un hogar por aquí, otro hogar por aquí, otro hogar por aquí, otro hogar por aquí. Y yo me recuerdo de eso. Yo me recuerdo de mi abuelo levantándose temprano. Mi abuela se levantaban temprano, iban a su finca, llevaban la leche, vendían la leche. Yo me iba con ellos en el Land Cruiser que tenía él en ese tiempo, no se me olvida. Y ahí nos llevaban la leche, vender la leche. La abuela vendía la leche y mi abuelo iba a traer y los trabajadores ordeñando la leche, las vacas, no la leche, sino las vacas. Y recuerdo que desayunaba en la casa, pero el almuerzo iba a otro lado, la cena iba a otro lado y dormía en otro lado. Y todos lo aceptaban, los hijos lo aceptaban, un respeto las mujeres lo aceptaban eso. ¿Y sabe cuál era el dicho del abuelo? El abuelo decía, miren patojos, a las mujeres ni todo el amor ni todo el pisto, decía. Pisto es dinero. No sé si alguna vez usted oyó eso. ¿Algunos de ustedes oyeron eso? A las mujeres ni todo el amor ni toda la plata. Y eso es un tremendo fracaso para un matrimonio, hermano. Si te vas a casar, ama con todo tu corazón, hermano.
Y tú, hermana, ama con todo tu corazón. Porque si te vas a casar en el Señor, te vas a casar bien. Aleluya. Amén. Y si todavía no tienes la confianza de dar tu corazón, tal vez no estás lista todavía. Pero si Dios está en tu matrimonio, si Dios va a bendecir tu matrimonio y amas a Dios como la prioridad primera, te vas a poder dar con todo tu amor a tu esposa y a tu esposo. Amén. Aquí creo que ya me metí al callejón de las trompadas, ¿verdad? Pero si vas, hermanos amados, esa administración de mi abuelo, Dios la sacó de mi corazón. Eso es erróneo. Muchas cosas yo vi de mi abuelo, trabajador, pero eso, borrado. Porque la palabra dice en Cristo Jesús: amados, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, dando su vida por ella. Así dice la Biblia. Amén. Y el que no ama a su esposa no está obedeciendo la palabra de Dios. Y ahí está ya descartado. Yo sé que más de algunos se va a enojar conmigo, no me importa, enójese con la palabra, no se enoje conmigo. Pero así dice la Escritura. Dios nos ha mandado a hacer cobertura, ¿verdad? Y así mismo, hermana, Dios te ha mandado a sujetarte a tu esposo. Y sujeción quiere decir honra. Tienes que honrar a tu esposo. Y esa honra te vaya a dar un ciclo de amor con tu esposo, ¿verdad? Pero sí, cuando la Biblia está hablando de José, de Bernabé, está hablando de un hombre que dio una ofrenda total. Una ofrenda total. Si le vas a dar a Dios tu vida, dásela toda, hermano. Dásela. Ananías y Zafira se pusieron en mutuo acuerdo para dar una ofrenda parcial. Y además, una ofrenda adulterada con la mentira al Espíritu Santo y al ministro. No podemos presentar ofrendas falsas. Amén. Tenemos que presentar ofrendas verdaderas. Ofrendas verdaderas. Mire, le voy a contar algo que me pasó a mí. No me importa contarle de mis errores, porque ustedes son mis hijos espirituales. Hace muchos años teníamos como dos horas de camino de nuestra casa a la iglesia. A mí me tocaba dirigir. Venía cansado y entonces mi esposa me dice: ¿sabes qué? Te voy a manejar porque vienes cansado y entonces llegas a dirigir a la iglesia tranquilo. Entonces yo le dije: está bien, llévate el carro, pero ten cuidado. Recuérdate que hay policías chequeando la velocidad. Sí, no hay problema. Y nos vamos, hermano. Faltaba una milla, menos de una milla, para llegar a la iglesia. Cuando miro yo y yo le dije: ¿chequeaste la velocidad? ¿Te acuerdas? Viene el policía y nos ve, me dice: ustedes iban con un alta velocidad, no me acuerdo el límite, no sé cuánto era, pero íbamos 35, íbamos como 10, 15 millas más arriba de eso. Entonces viene el policía y le hace una nota y nos cita a la corte. Me tocaba dirigir, hermano. Le había dicho a mi mujer que controlara la velocidad.
Y entonces, y nos da el policía la nota, el ticket, ¿verdad? El ticket de citación a la corte, ¿no? Ticket era. Y entonces cuando llego yo con el ticket, enojado con mi esposa y a dirigir, hermano. Y a la hermana le tocaba cantar. Llego todo, llegué al culto, hermano, ya estaba a punto de empezar. El director me dice, mira vos, ya vamos a empezar. Y yo, pero estaba enojado, hermano. Estaba enojado con la cantora. Y empiezo a cantar, hermano. Y cada vez que cantaba, y cuando la oía cantar a ella, me enojaba más. Mire, para que vea usted el pastor que tiene, hermano. Pero a Dios gracias, Dios ya me ha restaurado. Y yo dirigiendo, y cuando oía la voz de ella, ay, me acordaba que no me había hecho caso, que tuviera atención a los policías. Mire, el culto salió. El Señor se movió. Hubo una gloria de Dios en ese lugar, pero yo estaba enojado. Mire qué bueno mi Dios conmigo. Me estaba exponiendo a un corte. Por eso le digo, yo le voy a hablar a usted de mis errores. Cuando termino y entregué el tiempo, en ese tiempo yo veía el respaldo de Dios cuando yo dirigía. Y ese día, cuando terminé de dirigir y le di el tiempo al pastor, bien glorioso, no sé quién me dijo, ¡ala, qué rico estuvo hoy! Pero ¿sabe qué hice? Me fui al aula de un aula de los niños. Me fui solo y me fui a postrar y me fui a llorar. Y le dije, Señor, perdóname, le dije, perdóname por esto que hice. Porque en mi corazón, aparentemente a la luz pública, había ganado una batalla dirigiendo. Pero yo sabía que en el cielo habían visto que mi corazón no estaba bien. Pero no dejé pasar el tiempo para ponerme a cuentas con el Señor y decirle, Señor, perdóname por lo que hice. Aleluya. Y después, pues, le pedí perdón a mi esposa, ¿verdad? Ella ni sabía, ni te das cuenta ahí. Le pedí perdón a mi esposa, pagué el ticket. No nos subieron puntos y no nos subió el seguro. Y aprendí una lección. Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno. Y ella también. Pero bendigo el nombre del Señor. Eso pasó en los 90s, ¿verdad? Cuando nosotros servíamos y empezamos. Y uno en este caminar cristiano puede aprender muchas cosas, hermano. Pero nuestra ofrenda debe de ser sincera delante del Señor. Debe de ser verdadera delante del Señor. Si le vas a servir al Señor, sírvele con todo tu corazón. Hermano, es que hoy no puedo servir. ¿Y por qué no puede, hermano? Fíjese que tengo un gran clavo, tengo un gran problema y se me ha complicado todo. No, no quieres ir, estás cansado. No sientes. Y Dios sabe. Dios conoce. Porque no le está sirviendo al hombre,
No le está sirviendo al pastor, no le está sirviendo a la iglesia, le está sirviendo al Señor, al que te llamó. Aleluya. Amén. Como le dije, Dios recompensa cuando usted se da para el Señor. Y quiero terminar con esto. ¿Cuál fue la recompensa de la ofrenda con mentira? Un corte. Pero vea no recompensa sino consecuencia. Pero vea la recompensa de Bernabé. Dice la palabra que a Bernabé, por esa actitud que tuvo, el Señor le da el privilegio de ser el enlace para el perito arquitecto de la iglesia, un apóstol Pablo restaurado. Dice la palabra que Pablo, el Señor, camino a Damasco, se le presenta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo deja ciego, lo mandan a Damasco. En Damasco llega Ananías. Ananías viene, lo usa el Señor, desciende el Espíritu Santo sobre Saulo, le cambian el nombre a Pablo. Pablo empieza a ser restaurado y dice la Biblia que él empieza a predicar ahí en Damasco, y entonces por eso dice que lo querían matar, lo sacan de Damasco y lo sacan con una canasta, y entonces Pablo se va a Jerusalén. Pero cuando lo ven en Jerusalén, se acuerdan que este Pablo era el Pablo que perseguía a los cristianos y no lo aceptaban. Dijeron: no, es que este se volvió, este es un espía, este es alguien falso, este no lo podemos aceptar. Si es lo que lo que hacía era que perseguía a los cristianos, y no lo aceptaron. Pero dice la palabra que hubo un hombre llamado Bernabé. Hechos capítulo 9 versículo 27. Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos amados, como Bernabé era un hombre de verdad, era un hombre de buen testimonio, era un hombre que había dado su vida completa para el Señor, se había ofrendado completamente para el Señor. Cuando Bernabé les habla a los apóstoles sobre el testimonio de Pablo, entonces los apóstoles reciben ese testimonio. Y Bernabé se vuelve el enlace para que Pablo sea aceptado por los apóstoles del Cordero. Es glorioso lo que Dios le da a este hombre. ¿Verdad? Pasa un tiempo, mire la otra recompensa. Pasa un tiempo y dice la Biblia que a Pedro el Señor lo trata y lo lleva hasta la casa de Cornelio. Y en la casa de Cornelio el Señor le habla a Pedro y sobrenaturalmente. No tengo tiempo para hablar todo eso, pero dice la Biblia que cuando Pedro empieza a hablarle a ellos, el Espíritu Santo desciende en esa casa y bautiza a todos, y esa noche Cornelio y su familia son bautizados en agua. Y Pedro dice: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, y empieza un avivamiento tremendo. Entonces los discípulos, los otros apóstoles vienen con Pedro y le dicen: Pedro, tú fuiste a la casa de un gentil. Y en Pedro les empieza a hablar y les dice: ¿cómo? Sí, les dice: esto y esto me pasó, tuve un éxtasis, me llegaron 3 veces, me habló el Señor y me llegaron 3 hombres. Fui a la casa de Cornelio y ahí vi que el regalo de Dios del Espíritu Santo fue dado para ellos. Y dije yo: ¿cómo es eso? Si Dios no para esto, ¿quién soy yo para pararlo? Y entonces dice la palabra que los discípulos empezaron y fueron llevados de donde estaban en Jerusalén por una persecución hasta un lugar llamado Antioquía o Antioquía. Y en Antioquía dice la Biblia que empezaron a predicarle, algunos de ellos solo a los judíos, pero a otros se les ocurrió predicarle a los griegos. Y entonces los griegos empezaron a creer y empezaron a recibir salvación y empezaron a recibir el Espíritu Santo también. Y les llegó la noticia a los apóstoles de que había habido algo tremendo, estaba ocurriendo en ese lugar donde habían llegado los apóstoles.
Y entonces los apóstoles dijeron, bueno, aquí está ocurriendo algo, nos han dado noticias de que está ocurriendo algo tremendo en Antioquía. Tenemos que enviar a alguien de confianza que vaya a ver qué está pasando. ¿Y sabe a quién mandaron? A Bernabé. Y entonces dice la Biblia que la noticia de todas estas cosas tremendas llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Y entonces llegó Bernabé a Antioquía, hermano, delegado por la iglesia. Y dice que cuando llegó y vino hasta Antioquía, vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Eso es solo el inicio del ministerio de Bernabé, que si el Espíritu Santo me da la vía, voy a seguir hablando de él el día domingo. Pero lo bello y lo hermoso es, hermanos, de que todo empezó con una ofrenda sincera, con una ofrenda al Señor. Un hombre que dijo, no, yo me voy, me doy a dar para mi Dios. No se preocupen, no le voy a pedir que venda su casa y la dé, no. Pero sí le voy a pedir que su vida la dé por completa al Señor. Que le dé al Señor su vida, que le dé al Señor su pensamiento, que le dé al Señor su corazón, que le dé al Señor las fuerzas de su juventud, porque usted está joven en el nombre de Jesús. Si Caleb, teniendo 85 años, dijo, yo quiero mi heredad, aquí usted tiene la fuerza de Dios para recibir la heredad de lo que Dios tiene para usted. Amén. Cierre sus ojos, quiero bendecirlo. Dale al Señor, hermano, tu ofrenda. La Biblia dice que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Por eso debe ser tu ofrenda verdadera. Tu ofrenda debe ser sincera. Tu ofrenda debe ser sin amargura. Si no te sujetas a la autoridad terrenal, no estás sujeto a la autoridad espiritual de ahí arriba. Dice el Señor, si ustedes, ¿cómo pueden decir ustedes que aman al que no ve, si no aman al que ven? ¿Cómo puedes decir que me amas, dice el Señor, si no amas a tu hermano? Así te puedo decir yo. ¿Cómo puedes decir que estás sujeto a Dios si no te sujetas a tu autoridad? Mujer de Dios, ¿cómo puedes decir que te sujetas a Dios si no te sujetas a tu esposo? ¿O no te sujetas a tus papás? Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, delante de ti, porque queremos ser como Bernabé. Queremos entregarte nuestro corazón. Queremos entregarte nuestros planes, nuestro futuro, nuestros anhelos,
todo lo que somos, todo lo que hemos adquirido, nuestras fuerzas, nuestra mente. La Biblia dice: ama al Señor con todo tu corazón. No dice ama al Señor parcialmente, 50-50. No, la Biblia dice ama al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo, bendigo tu corazón, bendigo tus manos, bendigo tu caminar, bendigo tu trabajo, bendigo tu entrega a Dios. Bendigo lo que estás haciendo para el Señor. Que todo lo que le des al Señor se lo des con sinceridad. Se lo presentes al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te entregamos hoy nuestra vida, te entregamos nuestra ofrenda, te entregamos nuestra palabra para adorarte, te entregamos, Señor, nuestras manos para poder trabajar para ti, te entregamos, Señor, nuestros pies para ir a donde tú quieres que vayamos, te entregamos, Señor, nuestro corazón, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Te entregamos a ti, Señor. Nos rendimos, Señor, delante de ti. Nos rendimos, Señor, delante de ti. Rendimos nuestra voluntad, rendimos nuestra opinión, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te entregamos nuestras coronas, Señor amado, nuestros atributos, todo lo que tú nos has dado, lo rendimos a tus pies delante de ti, Señor. Todo lo que hemos alcanzado, porque lo hemos recibido de gracia, por tu gracia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Date al Señor, hermano, dale al Señor con todo tu corazón. Dale al Señor toda tu fuerza, dale al Señor tu juventud, dale al Señor. Y si has fracasado en algo, no desmayes. Dios, eso va a ser algo que te va a servir como experiencia para no volver a cometer ese error. Solamente dile: Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Papito, eres fiel. Eres fiel. Eres bueno. Eres bueno. Si has estado sirviendo no como tienes que servir, solo ponte a cuentas con el Señor y dile: Señor, perdóname, no lo he hecho como tú lo mereces, pero yo quiero hacerlo, Señor, con todo mi corazón, como tú lo mereces. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que te sirvamos, que nos entreguemos para ti. En medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras limitaciones, Padre, en el nombre de Jesús, entregamos todo a ti y nos rendimos a ti, sabiendo, Señor, que tú eres fiel, porque tú te diste todo por nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por su sintonía. Si necesita oración, llámanos al 240-246-1535. Estamos ubicados en el 12345 Georgia Avenue, Silver Spring, Maryland. Para más información, visítanos en www.elim.us. Que Dios te bendiga.